El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que les envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente de paz, hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Los 72 discípulos llegaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. El Señor les contestó: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. A ustedes les he dado el poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda fuerza del enemigo, y nadie les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, como les decía al inicio de la celebración, hoy es una celebración preciosa, una celebración para entender y redescubrir cuál es el sentido de nuestra misión acá. ¿Cuál es el sentido de tu misión como miembro del coro? ¿Cuál es el sentido de la misión de la hermana? ¿Cuál es el sentido de la misión del niño? ¿Cuál es el sentido de la misión de cada uno de ustedes aquí sentado en esta celebración? Y no es una misión para buscar ni poder ni prestigio, sino que por el contrario es una misión para encontrar la paz de la que nos habla el profeta Isaías al inicio en la primera lectura, o la paz que el Señor invita a sus discípulos a llevar a cada uno de los hogares en los que entre. No es una misión para impresionar a otros, es más bien una misión para estar presente para los otros en lo simple, en lo sencillo. No es una misión militar para ir a conquistar nuevos reinos o nuevos territorios. Es una misión para ir donde el más vulnerable y confortarlo en el amor que viene de Dios. No es efectivamente una misión para presentarla de forma soberbia y para levantarnos de forma soberbia, sino que por el contrario es una misión que el Señor nos invita a agachar nuestra cabeza delante de Él y a dar una misión de bendición a las personas que están en nuestro corazón y que están a nuestro alrededor. Es un bonito mensaje el que nos presentan las lecturas hoy, ¿cierto? El Evangelio Lucas nos muestra cómo el Señor llama a 72 de sus seguidores y los envía por parejas.
sin ningún tipo de seguridades. Los envía en lo simple. Incluso les dice, no lleven más zapatos para el camino. El Señor los está enviando con lo simple, pero a su vez con algo que es mucho más importante. Les dice, confíen en Dios. Les dice, vayan y lleven esta instrucción, que es lo más importante. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios ya está aquí con nosotros. El Señor los llama inicialmente a traer paz, a traerle la paz a aquellos seguidores. Pero más que eso les dice, vayan también y curen a las personas que están enfermas y hagan los signos, demuestren los signos de que ustedes tienen a Dios en su corazón. Y cuando ellos regresan, el Evangelio nos dice algo interesante. Nos dice, ellos llegaron emocionados porque hasta los demonios se doblegaban ante la presencia de ellos cuando invocaban el nombre de Cristo. Qué interesante. Y qué interesante más aún la respuesta que el Señor les da. Les dice, no se emocionen ni se vanaglorien de que el demonio se les doblegue ante su presencia. No se vanaglorien de los milagros que pudieron demostrar a la gente en mi nombre. Llénense de gozo, más bien, porque sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. En otras palabras, no se vanaglorien del éxito que ustedes tengan humanamente. No se vanaglorien de las cosas o los títulos o los carros o las casas o todas las cosas materiales que podamos tener en nuestra vida. Llénense más bien de alegría porque sus nombres estén escritos en el reino de los cielos, porque ustedes pertenecen al pueblo de Dios, porque su fe es la que llena ese mensaje del amor de Dios, no los resultados de la fe, sino la fe en sí mismo. Y es como Pablo le dice a los primeros cristianos de Galacia, les dice, nunca me glorificaré excepto por la cruz del Señor Jesucristo. Él no se mofaba de sus viajes misioneros. Él no se mofaba de su impresionante predicación que atraía a tantos gentiles a seguir la fe en Cristo, ni mucho menos de su liderazgo entre los discípulos que iban a predicar la palabra. No, él se gloriaba de tener a Cristo en su corazón y de lo que Cristo había hecho por su vida y de lo que Cristo a través de su vida estaba haciendo por otras personas. Y lo mismo podemos escuchar en Isaías. Y aquí Isaías en la primera lectura nos muestra algo bien especial, porque nos muestra la imagen de Dios en nuestro corazón por medio de una imagen que todos conocemos, la imagen de una mamá, la imagen de la mamá que amamanta a su hijo, la imagen de esa mamá que lo conforta, que lo protege, que lo alimenta y especialmente que lo carga cerca de su corazón, que lo tiene muy cerca de lo que le da vida a ella misma. ¿No es eso lo que la misión nos está pidiendo hoy en día? ¿No es esa la misión que el Señor nos está pidiendo llevar en nuestro corazón? Una misión que se refleja en la paz personal que vivimos, o una misión que se refleje en la humildad con la que podemos caminar en el mundo, con nuestros amigos, con las personas que nos rodean, o en el cuidado que el Señor nos está llamando a tener por las personas más vulnerables. Ese amor por el que sufre, ese amor por el que está dolorido, ese amor por el que está enfermo, ese amor por el migrante que está preocupado y asustado porque eventualmente lo puedan enviar lejos de su hogar, de su gente y de la persona que quiere, o ese amor de aquellas personas que están sufriendo porque no tienen hogar. Es ese amor el que el Señor nos invita a vivir hoy en día.
Pero a veces la vida de misioneros se nos invita a vivir y muchos me dicen, oh padre, qué bonito que usted ahora es misionero en Estados Unidos. Hace 60 años mis hermanos de comunidad dijeron, tenemos que ir a ser misioneros en Colombia. Y voilà, ahora estamos nosotros viniendo a misionar acá para acompañar a nuestros hermanos porque ya no tenemos más misioneros acá en Estados Unidos y entonces hay que traer gente para continuar la misión de Cristo el Señor. Pero les quiero contar la historia de una de mis mejores amigas, Laura, que es una enfermera. Ella es una enfermera y ella no sabía mucho de predicar el Evangelio de Jesucristo, pero ella tenía la intención de volverse misionera y ella quería llevar su misión. Y entonces se ofreció como voluntaria para uno de estos viajes de misión de salud que se hacen en diferentes lugares. Ella quería inicialmente ir al África, pero se dio cuenta que solo hablaba español, de manera que se le dificultaba un poquito ir a otros países o a otros lugares. Y entonces decidió ofrecer su servicio en una misión local en Colombia y terminó metida en un pueblo en medio de las montañas, lo que llamaríamos en medio de la nada, sin electricidad, sin agua potable, a horas del pueblo más cercano y de la carretera más cercana, para poder llegar allá a lomo de mula. Y sin embargo, ella ofreció parte de su vida para eso. Se ofreció por una misión de 3 meses, con una misión médica que fueron a diferentes lugares. Y ella como enfermera fue la única que terminó en un pequeño corregimiento de muy poquita gente y algunas fincas o ranchos alrededor. ¿Cuál era su misión? Se levantaba en las mañanas y después de organizarse su desayuno y de compartir con la familia, se iba a un sitio que le organizaron como dispensario y ella recibía a la gente, les limpiaba las heridas, les revisaba, colocaba puntos, eventualmente les ayudaba con medicinas locales y a veces tenía que sostener la mano de aquel que estaba muriendo y de recordarle que había alguien ahí para él. Pero también había veces en las tardes que jugaba con los niños y había veces en las mañanas que compartía canciones de alegría con los jóvenes. Y ella me contó cuando regresaba de su misión que en las noches, como no había electricidad, se reunían alrededor de una fogata y las personas de la zona tocaban instrumentos, tambores y ese tipo de cosas y danzaban y bailaban alrededor del fuego, que era el único recurso de la energía que ellos vivían como comunidad. También aprendió a cocinar con leña y aprendió a cocinar cosas que las personas nativas del sector le enseñaron. Y ella lo disfrutó. Pero cuando llegó me dijo algo bien especial. Me dijo, una de las cosas que más me impactó no fue lo que yo podía hacer, por 2 razones. Primera, porque yo no soy predicadora, porque yo no sé cómo predicar la palabra de Dios. Segunda, porque yo ni siquiera fui a decirles que yo tenía una fe cristiana católica. No, yo fui allá simplemente a hacer lo que había. Sin embargo, uno de los líderes del grupo de la zona, un señor mayor ya avanzado en edad, se acercó y me dijo, nosotros solíamos pensar que Dios nos había abandonado, pero ahora creemos como comunidad que Dios todavía nos ama y que Dios la envió a usted a recordarnos cuánto nos ama. Por supuesto, ella se quedó paralizada con esas palabras. Y ella dijo, pero si yo nunca mencioné el nombre de Dios, ni siquiera mientras caminaba con ellos, yo nunca les quise convencer de que yo tenía fe, yo nunca les quise decir nada diferente. Y mi respuesta para ella fue, no necesitabas hacerlo. Tus acciones predicaron la homilía o el sermón más grande que cualquier cura pueda llegar a predicar, porque sus acciones fueron el amor de Dios
hecho vida allá en medio de esa comunidad. Y es a eso a lo que el Señor nos está llamando, a vivir una misión con el corazón, a vivir una misión como la que hace Ana, que se pega un viaje de 1 hora y media desde Chicago hasta acá por venir a ponerle alegría a la celebración de la Eucaristía. O una celebración como la que hacen muchos, que son capaces de disponer de lo poquito que tienen para que el Señor viva, o para que podamos vivir mejor una vida en el Señor. No nos está pidiendo a que hablemos como habla el cura acá parado, alto, ¿cierto? No nos está pidiendo eso. Nos está pidiendo simplemente que estemos presentes y que nos presentemos con cariño. No nos está pidiendo palabras que convenzan a otras personas. Nos está pidiendo acciones que testimonien que Dios vive en nuestros corazones. No nos está pidiendo éxitos que podamos acumular uno tras otro. Nos está pidiendo simplemente que abramos nuestro corazón a la paz que viene de Él y podamos compartir esa paz con otras personas. Sin embargo, muchas veces nosotros sentimos que si no hacemos cosas fantásticas, si no hacemos cosas geniales, no estamos haciendo mucho por el reino de Dios. Pero el Evangelio nos lo dice de manera sencilla. En aquellas cosas que ustedes hagan en la casa, donde entren, a donde vayan, con quien se encuentren, ahí se está cumpliendo la misión del reino de Dios. Mi amiga Laura no fue a este sector a predicar la palabra de Dios, a decir Dios los ama, y sin embargo este hombre les dijo: habíamos olvidado que Dios nos ama, pero tú nos lo recordaste. Ella en lo simple, ella en lo que sabía hacer, ella con sus simples acciones dijo mucho más de lo que se puede decir con palabras, porque el Señor simplemente tomó de lo que ella tenía y lo utilizó. La misión de ella fue simplemente estar disponible. Y para nosotros la pregunta hoy es: ¿a dónde el Señor nos está mandando a misionar? Y yo quiero darle unos ejemplos de cómo y a dónde el Señor los está mandando a ustedes a misionar. Padres y madres de familia. Su misión, si deciden aceptarla, como dice la película, su misión está en su hogar, con sus hijos. Su misión principal, esposas, está con su esposo. Su misión principal, señores, está con su esposa, porque el Señor los ha llamado a que abran su corazón, a que lleven esa bendición y esa paz que viene de Dios, la lleven a su hogar, la vivan en su hogar. Padres y madres de familia, cada cuento que ustedes tengan la capacidad de contarle a sus niños antes de dormir, esas historias que llenan su imaginación, los niños las van a recordar de por vida. No por el cuento en sí mismo, sino por el tiempo que ustedes le dedicaron a sus hijos antes de dormir. Cada oración que hagan con sus hijos pequeños antes de que ellos se vayan a la cama, ellos la van a recordar más adelante, porque es eso donde surge, es ahí donde surge el amor de Dios que crece en el corazón de estos jóvenes. Cada abrazo que le den a sus hijos, chiquitos o grandes, ¿sí? Los pequeñitos reciben esos abrazos permanentemente, pero a veces los grandes necesitamos también llorar y recibir ese abrazo de papá y de mamá que nos diga: hijo, cabezón, usted se ha equivocado, pero igual lo amo, igual yo rezo todo el tiempo por usted, con todo lo cabezón que usted sea, con todo lo rebelde que usted pueda llegar a ser, lo amo. Y ese es el amor que viene de Dios. Profesores o enfermeros o estudiantes o trabajadores, ese hospital, esa escuela, ese trabajo donde ustedes viven su vida cotidiana, ese puede ser su lugar de misión, porque su misión está dada en ser gentiles y en ser amables con otras personas. Jóvenes y jovencitas, ¿alguno acá en la misa? Levanten la mano los jóvenes y las jovencitas. ¿No vinieron?
¿O no me están escuchando? Mire, allá hay un jovencito de 50. Él sí tiene la energía de levantar la mano y de decir, aquí estoy. Aquí estoy, jóvenes y jovencitas. El simple hecho de vivir una vida con fe, de mostrar gentileza, de mostrar respeto, esa puede ser la misión que Dios lo está llamando a vivir con sus amigos y con otras personas. Abuelitos y abuelitas, no les digo que levanten la mano porque de pronto, sí, pero ustedes, adultos ya, con bastante experiencia adquirida, esa experiencia, esa sabiduría, su oración, su gentileza, su presencia amorosa con las personas que se encuentran, esos elementos de vida son vitales en este mundo acelerado por las redes sociales, acelerado por el internet, acelerado por la bulla, acelerado por las cosas superficiales y banales que no dejan a los jóvenes crecer en paz. Esa puede ser la misión que Dios los está llamando a usted a vivir. De manera que Dios no les está pidiendo a ustedes que hagan cosas impresionantes. Dios les está pidiendo tener fe. Dios les está pidiendo confiar y estar ahí, porque Dios va a hacer el resto, porque Cristo se va a encargar del resto. Él no llamó a sus discípulos porque eran perfectos. Él llamó a sus discípulos porque estaban disponibles, porque dijeron, sí, yo voy. Él no les pidió la hoja de vida, ni les dijo, ¿qué tienen para ofrecerme? Él simplemente vio en sus corazones que ellos querían escuchar la voz de Dios. Y cuando ellos regresaron, recordemos, ellos llegaron felices porque los demonios se les doblegaban a sus pies. Y el Señor les dijo, mis queridos muchachos y muchachas, mis queridos abuelitos y abuelitas, mis queridos señores y señoras, no se emocionen por los éxitos del mundo. No se emocionen porque su misión haya sido exitosa. No se emocionen por los resultados que ustedes hayan obtenido, ni vengan a pedir aplausos por la función que han hecho. Alégrense más bien porque sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. No midan su vida con las cosas que han logrado en el mundo. No midan su vida con cuántas personas ustedes han convertido a la fe o a cuántos han catequizado, o como lo hace mi sobrino, lleva una lista de cuántos niños ha bautizado y la fecha y el nombre y ya se le perdió la cuenta. No, el Señor les dice, midan más bien cuánto amor ustedes tienen por las personas que están a su alrededor. Midan cuánto amor ustedes pueden darle a su hijo o a su hija que está sufriendo por depresión o por angustia o por dolor personal o simplemente por los dolores que causa el ser un adolescente. Simplemente los dolores que tal vez como mayores, como viejos o viejas no comprendemos, porque son dolores de los jóvenes que tal vez para nosotros son difíciles de aceptar. No se preocupen por qué tan impresionante la gente quiera ver la fe que ustedes tienen. Enfóquense en vivir su vida con fe y en que sus creencias del amor de Dios sean la conexión directa que ustedes tienen con ese Dios trascendente y con ese Dios que habita en el corazón de cada una de las personas alrededor suyo. Y para concluir, quiero volver a la imagen de Isaías, a la imagen de esa madre que tiene a sus hijos cerca de su corazón, que los alimenta, que los reconforta y que les da amor. Eso es lo que el mundo necesita hoy. No más juicios, no más enjuiciamiento a las personas. El mundo necesita más amor. El mundo necesita más compasión. No tanta bulla, no tanto alboroto. El mundo necesita paz y especialmente esa paz que viene de Dios. De manera que yo quiero invitarlos, vivan esas acciones de Cristo. Tómenlas en su corazón, que cuando se encuentren con alguien y que cuando cada persona con la que ustedes vivan estén acompañados, eventualmente puedan decir de ustedes, gracias, porque usted nos ha recordado que Dios nos ama.
Gracias porque Dios lo ha enviado a usted o la ha enviado a usted a recordarme cuánto me ama. Y recuerden ustedes que si lo hacen, Cristo ya les prometió esa recompensa por sus buenas acciones. Recuerden que sus nombres estarán escritos en el reino de los cielos. Así sea.